Según la opinión de mucha gente, Pixar no se encuentra en sus mejores años, principalmente por el hecho de que la mayoría de películas que han producido últimamente han sido secuelas de sus éxitos más famosos. Llámese Los Increíbles 2, Toy Story 4, Cars 3 o Monsters University. Pero por ahí también han sacado algunas películas originales, como Un Gran Dinosaurio, que no fue muy querida, Intensamente, que fue muy bien recibida, aunque personalmente estoy peleado con esa película, y Coco. No hay mucho que decir sobre Coco, sinceramente. Y este año empezaron de una manera muy interesante con una película que parece bastante distinta de todas las demás. No fue tan publicitada como debió haber sido o como lo fueron otras películas en el pasado, pero ya está dando de qué hablar. Me refiero, por supuesto, a Unidos, la nueva película de Pixar que no es una secuela. Paréntesis. Mucha gente ha hablado sobre que esta película es un plagio de Fullmetal Alchemist, el famosísimo anime, pero yo no me voy a meter en ese tema porque no he visto el anime, así que sería irresponsable de mi parte decir si sí es o no es plagio. Yo voy a hablar únicamente sobre la película. En esta película conoceremos a los hermanos Ian y Barley. Son dos elfos que viven en un mundo lleno de todas las criaturas mágicas que todos conocemos. Llámese elfos, hadas, dragones, unicornios, centauros, pegasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que este mundo de mágico no tiene nada, ya que, más allá de las criaturas mágicas, se parece demasiado a lo que nosotros conocemos como la vida real. Pero para estos dos hermanos todo va a cambiar cuando encuentren un regalo que su padre fallecido les dejó y que les permitirá volver a verlo por un día. Así que para lograr esto, los dos hermanos se embarcarán en una épica cruzada para poder volver a ver a su difunto padre. Sinceramente no sabía qué esperar porque ni siquiera vi el anuncio de la película. Lo único que sabía sobre ella es que era de Pixar, y eso me convenció de ir a verla, sinceramente. Y debo decir que salí bastante satisfecho cuando la vi. Es una película muy curiosa y me parece que no es del estilo que Pixar normalmente hace, pero voy a intentar explicar sin spoilers por qué me parece, de hecho, una de las mejores de Pixar últimamente. Dicen que Frozen es una película que habla sobre el amor de hermanos. Nah, Frozen le hace los mandados a esta película. La relación y el dinamismo tan natural que tienen Barley y Ian es impresionante. No me voy a meter con las actuaciones de Tom Holland ni de Chris Pratt porque la vi en español latino y no puedo hablar nuevamente, sería irresponsable de mi parte. Pero la interacción entre los personajes, como es llevada por el guión, es increíble. Son dos personajes que interactúan de manera muy natural y les salen muy bien las participaciones en conjunto, los chistes, los diálogos jocosos, etcétera, etcétera. Y los momentos dramáticos también, eso es muy importante. Otro punto importante, la historia. Puede sonar a que la historia no es lo más original del mundo, pero lo cierto es que tiene sus cosas. Nuevamente, no me voy a meter con Fullmetal Alchemist, solamente voy a decir que esta historia está muy bien manejada y la construcción está bien hecha. Es progresiva, los personajes van desarrollando, la trama se desenvuelve de manera natural y todo lleva a un desenlace interesante e inesperado, debo decir. Guardé para el final lo que me parece más interesante, que es la manera en que construyen el mundo. Muchas veces digo que la manera en que una película construye su mitología es de lo más importante, y en esta película lo cumplen, porque la manera en que combinan ese mundo al que nosotros estamos tan acostumbrados, perdonen, con carros y edificios, pagar caseta, llenar de gasolina el carro, videos de gimnasio, etcétera, etcétera, lo combinan de manera muy interesante con todas esas criaturas mágicas tan extrañas y que no esperaríamos ver en estas situaciones. Podemos ver a un centauro manejando un carro o hadas pilotando una motocicleta. Es algo bastante curioso.
y el choque cultural, por decirlo así, es muy divertido y da lugar a escenarios y situaciones muy interesantes y muy divertidas. Y ahora que mencioné los escenarios, sobra decir que la animación de la película es perfecta, ya Pixar puede hacernos a cualquiera de nosotros. Así que no vale la pena hablar de ese punto. La verdad, disfruté mucho esta película de principio a fin, pero sí fui capaz de notar algunos errores que tiene. Dos principalmente. El primero va relacionado a cómo se mueve la trama, pero no tanto en el guión, sino en cómo el director la desarrolla. No tengo nada en contra de este director, me parece que es muy talentoso, es el mismo que nos dio Monsters University, que si bien no fue tan buena como la primera, me pareció una película excelente, y la verdad es que el director tiene su talento. Y como dije, a lo largo de toda la película la trama avanza bien, solo que me parece que en el primer acto todo es muy apresurado. Ya sabes, presentan personaje, 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 situación, situación, personaje, personaje, y no es hasta que introducen la trama del padre, que es como a los, yo creo, 15 o 20 minutos, que la película ya agarra un hilo. Ya empieza una progresión más tranquila, con desarrollo de los personajes y un avance más disfrutable. Y lo segundo, y sin embargo lo más importante, es que esta película a veces peca de ser formulaica. Todo el mundo ha hablado de que Pixar ya perfeccionó la fórmula de la película para hacernos llorar y todo eso, y estoy de acuerdo en muchos casos, y esta película sí está un poco en ese pecado. Tenemos la típica de que los personajes que se van de viaje son personalidades totalmente opuestas, en este caso uno siendo recto y aburrido y el otro totalmente alocado y despreocupado. Tenemos el cliché de que en un punto los personajes tengan un conflicto entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el hecho de que haya un giro al final, pero en general la película es bastante buena, muy disfrutable, está al nivel de una película de Pixar, es muy superior a porquerías como Valiente o Un Gran Dinosaurio, y sin dudas demuestra que podríamos tener de vuelta a ese Pixar que tanto queremos y amamos. Eso ha sido todo. Les recomiendo que vayan a ver la película, sobre todo en familia. Yo la fui a ver con mi familia y es muy disfrutable de ver. Y nos vemos en la próxima.